amados hermanos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A mis hermanos que están escuchándome desde Europa, desde Italia, España, de Canadá, los Estados Unidos de Norteamérica y también de México. Por supuesto, nuestro amado Perú, que desde aquí le estamos transmitiendo. El tema de esta noche lleva como título acerca de la maldición de la higuera maldecida. Yo voy a rogarle que preste bastante atención porque es un tema que nos va a hablar profundamente a nosotros, a nuestra familia y también toda la problemática que tengamos y también los problemas económicos, los problemas familiares, etc. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedirle al Señor que nos guíe con su palabra, que nos hable en lo más profundo de nuestro ser. Inclinemos nuestro rostro y digamos: amado Dios, Padre Celestial, Señor del universo, Creador de los cielos y de la tierra. En su palabra dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por él, y nada en cuanto ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el mundo estaba, y por él fue hecho el mundo, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de sangre, ni de varón, sino de Dios. Gracias a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo vino como un auténtico ser humano, es hombre verdadero y es Dios verdadero. A Dios nadie le vio jamás, mas el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, este nos lo dio a conocer. Ver a Jesucristo es ver a Dios. Oír a Jesucristo es oír a Dios. Todo lo que Dios tenía que decirnos a nosotros, lo dijo a través de Jesucristo. Padre, guíanos con su palabra y lleve cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo nuestro Señor, y su palabra sea presentada con todo el poder y la autoridad de su Espíritu Santo. Gracias, mi Dios y Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo número 11, Marcos 11. Vamos a leer los versículos 12 al 14. Segundo Evangelio de Marcos, capítulo número 11, 12 al 14, dice así. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo tuvo hambre, así dice la Escritura, y de lejos observa una higuera que tenía hojas. No es bueno vivir una vida religiosa, porque se tiene una vida vacía. No conoce lo que es la oración, la fe y las Escrituras sagradas. El creyente verdadero vive de modo continuo lo que es la oración, especialmente en la cuarta vigilia. Esto es, el que ora, ya sea, usted puede orar a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, hasta máximo antes de las 6. El religioso no conoce lo que es orar muy temprano por la mañana, ni lee las Escrituras sagradas diariamente. No es bueno ser una higuera con puras hojas, sin fruto.
Al encontrar el Señor esta higuera llena de hojas, pero no fruto, fue la razón que maldijo la higuera. Esto nos llama la atención cuando vemos en el capítulo 11 de Marcos, los versículos 20 al 23, vamos a ver, versículos 20 al 23. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: mira, la higuera, le dice al Señor Jesucristo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. La higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahora, permíteme, mis amados hermanos, llevarte al Evangelio de Mateo, para meditar lo que el Señor trata de decirnos a nosotros para aprender. Mateo 13, en la parábola del sembrador. En el versículo número 3, Mateo 13, 3 dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a ver qué explicación da el Señor a esta parábola del sembrador, cómo lo interpreta el Señor Jesucristo. Dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Versículo 18. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pero la Escritura dice: al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El 22 es el más peligroso, entre los creyentes, el más peligroso. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cuando uno ya es cristiano, uno tiene que meditar, pensar bien en qué área se encuentra, en qué terreno, junto al camino, en lugar pedregoso, entre espinos o en buena tierra. Cuando nosotros estamos en buena tierra, produce de a 100, de a 60 y de a 30. Un creyente es un hombre de Dios, es una persona hombre de Dios, es una mujer de Dios. Son personas que realmente
derrama su espíritu y su alma ante Dios en oración. Lee las escrituras sagradas, porque la fe, ya vamos a hablar más adelante, viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, sencillamente, no vamos a tener ningún propósito, ninguna meta. Vamos a vivir una vida llena de duda, una vida falta de convicción, una vida falta de confianza en sí mismo, una vida que realmente vamos a salir perdiendo. Porque no se trata el ser autosuficiente, lo que se trata es tener fe en Dios. Porque el autor y consumador de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo tiene que llenarnos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Él debe de intervenir en tus planes, en tus proyectos, en tus sueños. Él debe de intervenir aún en tu vida de oración, en la lectura de la palabra, porque Él te habla a través de la palabra. Hoy Jesucristo vive en su palabra. Y cuando tú lees la palabra de Dios, entonces Jesucristo te habla. El Espíritu Santo va a usar la palabra para hablarte, para bendecirte, para guiarte. Sin la palabra es como un creyente que está desubicado. Es como un capitán del barco, no tiene su sistema de navegación, no tiene su brújula, está perdido. Nunca jamás te olvide. Una persona puede ser, comparando, una higuera llena de hojas, pero no tiene fruto. Es pura apariencia. Y sin fruto, sencillamente, va a ocupar un lugar en el espacio. Es decir, no es productivo. Y si no es productivo, entonces el Señor Jesucristo lo maldice. Y se seca desde la raíz. ¿Por qué se seca desde la raíz? Sencillamente porque no es de lo suyo. Las ovejas oyen mi voz y me conocen. Entonces el creyente no debe de vivir las preocupaciones de la vida. No tiene que estar pensando cómo me voy a vestir, qué voy a comer, nada de eso. Jehová Jireh es su proveedor. Dios sencillamente tiene un cuidado muy especial en tu persona. Eso jamás te olvide. De ahí que en el versículo 22 Jesús les dijo, tened fe en Dios. Mire, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. No te olvides, de toda palabra ociosa que hablar el hombre dará cuenta en el día del juicio. Por tus palabras vas a ser justificado, y por tus palabras vas a ser condenado. Porque Dios se va a manifestar en tu persona a través de la palabra. Y tú tienes que ser una persona llena de la palabra de Dios si eres un creyente genuino. Porque si no eres un creyente, sencillamente tú vas a usar filosofía, razonamiento, lógica. Y la palabra del hombre es vacía, es hueca, como decía el cantante de la Nueva Ola hace más de 30 años atrás. Palabras, palabras, palabras. ¿Por qué? Son palabras que no tienen orientación, no tienen vida, no tienen nada. Pero la palabra de Dios tiene vida en sí mismo. Son espíritu y son vida. Y la palabra que nos sostiene a nosotros. Sin la palabra sencillamente estaríamos muertos espiritualmente. Y el Espíritu Santo toma la palabra que hay en nosotros y va a ser la obra de Dios. Los apóstoles vieron a la higuera. Se secó desde la raíz. Fue el apóstol Pedro, siempre el líder. Un líder que tiene actitud y tiene aptitud, aptitud. Condiciones para un liderazgo, para el crecimiento. Se acercó, le dijo a Jesús, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Vamos a ver Marcos nuevamente 11, 23, 24. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte,
quítate y échate en el mar. Y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto me trae un recuerdo, vamos a ver en Mateo 14. Mateo 14, Evangelio de Mateo 14. Vamos a ver los versículos del 25. Mateo 14, 25 al 31. Mira lo que dice. Mas a la cuarta vigilia de la noche, mira qué interesante, ¿eh? Jesús siempre nos va a mencionar la cuarta vigilia. Mire, la primera vigilia empieza de 6 a 9. La segunda vigilia de 9 a 12. La tercera vigilia de 12 a 3. La cuarta de 3 a 6 de la mañana. Era la cuarta vigilia, ¿no? Y dice más, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mateo 14, 25. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Gritaron, se asustaron, dieron voces de miedo. Hay pánico, hay temor. ¿Por qué? Ellos están pensando que está viendo un espíritu andando en el mar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, dijo, Señor, si eres tú, o si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo, Jesús, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mira, qué interesante, ¿eh? Pedro se bajó de la barca. Pedro comenzó a andar un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos. Él dijo, qué bueno, estoy andando sobre el mar como anda Jesús. Y en eso empieza él a sentir, ¿eh? Vientos huracanados, tempestades, tornados. Y más se preocupó ver a los fenómenos de la naturaleza. Se preocupó ver los vientos huracanados, tempestades, olas gigantescas, y retira la mirada a Jesús, de Jesús. Él estaba mirando a Jesús, ahora lo retira. Y su mirada está en la furia de la naturaleza y comienza a hundirse, a hundirse. Mire, mientras tú andes con Jesús, habrá prodigios y portentos en la vida. Mientras tú andes con Jesús, haya terremotos, tsunami, erupciones volcánicas, vientos huracanados, tempestades, tornados, huracanes. O desborda los ríos, huaicos, aluviones, saludes. No te preocupes, estás con Jesús. Amén. Pero si tú quitas la mirada de Jesús y te centras en los terremotos, tsunamis, como Pedro se centró en la tempestad, en las olas, está mirando otro lugar. Jesús dijo, yo soy el camino. No sé, el otro camino. El camino de la filosofía. El camino de la duda. El camino, ¿no? Que yo lo puedo y no lo puede. Y se da cuenta que se está hundiendo. ¿Por qué se hunde? Porque retiró la mirada de Jesús y mira hacia las tempestades, el mar. Ese es el problema de nosotros. Mire, no es que tengamos una confianza excesiva, no. Sino nuestra confianza en Jesucristo. Aunque tú no lo quieras aceptar, hay un tremendo vientos, huracán, tempestad y tornado, el COVID-19, que está azotando nuestra sociedad, está azotando a nivel global. Los vientos, las tempestades están en el aire, están en las paredes, están en el suelo, en las pasamanos, está al lugar donde tú vas.
en el bodeguero, en el panadero, en los centros, en los malls, en los centros comerciales. La cuestión es, ten cuidado, mira a Jesús. Mirar a Jesús es estar sobre la roca firme. Tú eres Pedro, le dijo Jesús a Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, muerte, no prevalecerá sobre ella. ¿Me estás entendiendo? La puerta del Hades no prevalecerá sobre ella. Jesucristo es nuestra roca fuerte, nuestro escondedero contra el turbión. No quites la mirada puesta a Jesús. Jesús te tiene la mano, nos tiene de la mano y nos lleva directamente. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si seguimos viendo, ¿no? La oración con fe, o mejor dicho, la oración acompañada de la fe mueve montañas. En Mateo 17, vamos a ver, versículo 19-20. Mateo 17, versículo 19-20. Es la historia de un muchacho endemoniado, donde los discípulos no pudieron echarlo fuera. De ahí que en el 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? No podía echar fuera al demonio. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Nada os será imposible. Miren, en el Evangelio de Marcos, vamos, Evangelio de Marcos, capítulo 9, Marcos capítulo 9, vamos a ver, ¿no? Es un pasaje que para mí es una bendición bien grande. Para mí, ¿eh? ¿Por qué? Porque el Señor me habla profundamente. ¿Qué dice Marcos 9:23? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No es una fantasía, no es ciencia ficción, no es una declaración al aire, no. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Mire, ¿crees tú que si el Señor, ¿no? En el 20, Mateo 17:20, vamos a volver a leerlo, 17:20, dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, por eso no pudo enfrentarse, echar fuera a los demonios. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza. ¿Tú has visto alguna vez la semilla de una mostaza? Yo sí lo he visto. Una pulga es más grande. ¿Qué dije? Una pulga es más grande. Yo vi semilla de una mostaza, yo vi. Tan pequeño prácticamente que no ni lo puedo agarrar. Diréis a este monte, si tuviera fe como un grano de mostaza, tú al monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Cuando estaba viendo nuevamente, mira, hemos visto ya Mateo 17, ahora vamos a Mateo 21. Mateo capítulo 21, versículos 21 y 22. 21 y 22. ¿Qué dice? Mateo capítulo 21, versículo 21 22. La escritura dice así. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Mira, mi pregunta que yo te formulo es lo siguiente. Tú me dices que sabes orar y yo te creo. Todos hablamos de la oración.
Hasta un musulmán, un hinduista habla de la oración, porque ellos pasan más tiempo. Escuche, yo he visto ahí por los, bueno, yo no conozco la India ni esos países del Medio Oriente, pero me han contado que un árabe a veces se pasa 4 o 5 horas rezando a su Dios. Igual pasa en el hinduismo. Y Jesús le dijo a Pedro, no habéis podido orar tan siquiera 1 hora. Mire, la palabra de Dios nos da fe, nos da esperanza, nos traslada de este mundo físico al mundo espiritual. Si Jesús me dice, si tuvieres fe como un granito de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá. ¿Tú le crees? Aquí dice lo siguiente, 21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis orando, creyendo, lo recibiréis. Fe es la garantía absoluta de lo que se espera. Fe es la certeza absoluta de lo que no se ve. Pero si tú y yo estamos orando, la pregunta es, si nuestra oración y nuestra fe es como te manda las Escrituras Sagradas. No estoy hablando de tu confianza. No estoy hablando, ¿cuál es tu opinión, tu filosofía? No te estoy hablando, es igual que Adán y Eva, ¿no? El caso de Eva específicamente, la serpiente, con que Dios os ha dicho. Entonces aquí también tu mente te puede traicionar, te va a decir que esto es algo que hay que saber interpretarlo. Esto es como una alegoría, una metáfora. Pero escúchame, yo no creo eso. Lo que yo sí creo es lo siguiente. Los montes siempre son obstáculos. Los montes siempre son problemas. Pero muchos de ustedes tienen que entender que hay montes, que hay personas endeudadas. Es imposible pagar esa deuda. ¿Me estás entendiendo? Es imposible pagar esa deuda que tiene. Pero para Dios todo es posible. Si puedes creer, para Dios todo es posible. ¿Tú crees que Dios no lo hará? Yo he conocido personas que han recibido casa propia sin invertir un centavo, porque creyó en Dios, en oración. Dios, escuche bien, responde a las oraciones. Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Por eso, y todo lo que pidiere orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mira, en el mundo de autoayuda, dice, declara. Eso es lo interesante. Cualquier empresa grande, piensa en grande. Tú puedes, tú lo haces. Entonces ellos toman la palabra de Dios sin ser creyente. Si puedes creer, al que cree todo es posible. Pero ten presente que nosotros somos el templo del Dios viviente. La tercera persona de la Trinidad vive en nosotros. ¿Me estás escuchando? Y Jesucristo está sentado en el trono de tu corazón. Él es Dios verdadero, es hombre verdadero. Entonces Él, a la derecha de la majestad del Padre que está sentado, está intercediendo por ti. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Para Dios es algo imposible? Yo creo que no. Tú tienes proyectos, ¿verdad? Tú tienes planes. Pero si tus proyectos están bañados en oración, igual que tus planes. Pero yo no te voy a decir que estés orando a las 9 de la mañana, a las 11, 12 o antes de acostarte. Suena el teléfono, te llama el amigo, la esposa, el esposo, los hijos, el hermano, etc. No se puede orar. Pero cuando tú estás a sola con Dios, en la cuarta vigilia, sucede lo sobrenatural.
sucede lo espiritual y sucede el milagro. Ahí es. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y los planes se realizan. ¿Por qué? Porque Jesucristo está interviniendo en tus planes. Jesucristo está interviniendo en tus propósitos. Pero para que Jesús intervenga en tu vida, tú tienes que ser un hombre íntegro de corazón, transparente, puro. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero si tú eres una persona de doble ánimo, por un lado estás orando a Dios y por otro lado estás pecando. Por un lado estás orando a Dios y por otro lado tienes amor al dinero, codicia, avaricia, amor al dinero, codicia, avaricia. Entonces la cuestión es, ¿en quién crees tú? ¿En Dios o en Mamón, el Dios de la riqueza? Por eso el profeta Isaías, perdón, el profeta Jeremías le dijo a las autoridades judías y al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis? Fue el profeta Elías. Elías, pues. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele a él. Si Baal es Dios, el Dios de la lujuria, de la riqueza, el Dios de la filosofía, entonces sigue a Baal. Josué decía, discípulo de Moisés: yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire, cuando Dios llamó a Josué, le dice: tú te vas a encargar de hacer pasar al pueblo de Israel, vas a cruzar el Jordán. Josué había visto a Moisés cómo abrió el mar rojo y cómo el mar destruyó al imperio de los egipcios, a los soldados. Yo no sé si Josué cómo se habrá sentido, pero Dios le hace, le dice con autoridad, Dios, con su autoridad: mi siervo Moisés ha muerto. Ya, no esté pensando en el pasado. Ahora piensa ahora. Toma el pueblo. Y cuando Josué tomó al pie de la letra la palabra del Señor, el río Jordán se abre en dos. Y el pueblo de Israel cruza el Jordán para llegar a Canaán, en tierra seca. La pregunta que te formulo a ti en esta noche es lo siguiente: ¿eres tú una higuera, pura apariencia, pura hojas, hermosa, pero nada de fruto? Escúcheme bien. Si eres una persona con apariencia, pura religión, no tiene la bendición de Dios, sino tiene la maldición de Dios. Pero si eres lleno de fruto, entonces el Señor te bendice. La vida y la bendición estará contigo. Pero si eres una persona que no tiene fruto, una higuera seca, entonces la muerte y la maldición está contigo. De ahí que en Marcos capítulo 11, vamos a Marcos capítulo 11, ¿no? Ahí, Marcos 11, versículos 25 y 26. Vamos a ver, versículo 26. ¿Qué dice la palabra? Mire: y cuando estéis orando, 25, 26, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabe cuál es la historia? En este mismo pasaje habla de la higuera maldita, maldecida por Dios. En este mismo pasaje habla de la fe que traslada monte. Tu fe va a trasladar monte. Pero
De nada vale, porque un hombre íntegro de corazón tiene espíritu perdonador. Cuando un hombre no es íntegro, o una mujer no es íntegra para con Dios, entonces no va a ser tampoco para con su prójimo. El tener amargura, resentimiento, envidia, Dios no te escucha. El tener resentimiento, codicia, avaricia, Dios no te escucha. Tú tienes que ser una persona transparente si quieres que Dios te escuche. ¿Ah? Ya hemos leído. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, diré a este monte, pásate de aquí allá. Hemos visto también. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. También hemos visto, y todo lo que pidiere orando, cree que lo recibiré y os vendrá. Pero la última parte dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará la vuestra. Si tú eres una persona llena de amargura, de resentimiento, olvídate, cierra la Biblia. Porque eres un pagano, eres un mundano, eres un asesino. Por eso Jesús le dijo a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, es un asesino desde el principio. Un mandamiento nuevo os doy. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. El apóstol Pablo dice, si tuviera fe para trasladar montaña y no tienes amor, es decir, si no hay amor, entonces tú no sabes perdonar. Puedes tener fe para trasladar monte, pero si no tienes amor, nada eres. Eres metal que resuena, címbalo que retiñe. ¿Sabe qué? Eres una persona vacía, una persona sin esperanza, una persona sin fe. Esto va para todo el mundo, o sea, creyente o inconverso. Porque si tú eres creyente, estás atentando contra el primer mandamiento, porque Dios es amor. Y si eres una persona que no tiene a Cristo, entonces eres un asesino. Y la Biblia dice, no matarás. Para matar a una persona no se necesita un arma. Sencillamente, el no amar a su prójimo. El tener resentimiento, amargura, odio, venganza. Vivimos en una sociedad llena de hechicería, de brujería. ¿Tú crees que la brujería y la hechicería, tú crees? Mire, si hay brujería, si hay hechicería, y te puede hacer daño. Muchos años atrás, un grupo de hermanos se me acerca asustado. Pastor, me diste. Yo digo, sí. Mira, hemos encontrado una botella en la puerta de la iglesia. Agua sucia, hierba, cinta y había un animal muerto. Dije, esto es brujería. Y lo estaba haciendo la brujería contra la iglesia. Y un hermano me pasa la voz. A 2 cuadras de la iglesia hay una iglesia satanista. Y los satanistas oran para destruir a la iglesia, para destruir a los siervos, a los líderes. ¿Pero qué hace la iglesia? ¿Se cruza de brazos? ¿Se espanta, se asusta? No. Inmediatamente nos regocijamos en los brazos del Señor. Porque el rey Balac había contratado a Balaam, el profeta falso, para que maldiga a Israel, para que le mande brujería, hechicería, magia. Entonces el ángel del Señor está con el profeta falso y le dice, voy a hacer una paráfrasis, escucha bien Balaam, Balaam, escúchame. Contra los hijos de Israel no hay brujería, no hay hechicería, no hay maldiciones, no hay encantamiento, no hay conjuro, no hay nada. Vas a rebotar. Contra la iglesia es igual. ¿Quién le va a hacer brujería a Jesucristo?
¿Quién le va a hacer hechicería, maldiciones a Jesucristo? Porque la iglesia, Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no es del pastor, es del Señor Jesucristo. Y cuando una persona es íntegra de corazón, es amoroso, es una persona que tiene un espíritu perdonador, sabe perdonar, entonces Dios escucha tus oraciones. ¿Cuánta persona se retira de la iglesia sencillamente porque el acusador le acusa? De día y de noche le habla. Y en lugar de repeler, en lugar de declarar, y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron su vida hasta la muerte. Y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron su vida hasta la muerte. Y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron su vida hasta la muerte. No, se deja influenciar. La voz del acusador va a su conciencia, baja su mente y lo destruye. Porque si esto sucede, la voz del acusador es mucho más grande, más poderosa que la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? Y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron su vida hasta la muerte. Si tú quieres vivir una vida espiritual, sobrenatural, grande, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Si puedes creer, al que cree. Y todo lo que pedir orando, cree que lo recibiré y os vendrá. Viene de todas maneras. Tus planes se realizan, se ejecutan. Y tú vas a ser una persona vencedora. Un vencedor, un ganador, una ganadora. Jesús dice, al que venciere, como yo he vencido, y me he sentado en el trono con mi Padre, se sentará conmigo en mi trono. Solo un vencedor vive la vida extraordinaria, la vida de la excelencia. Y una persona perdedora es un mediocre. Está muerto espiritualmente. Es una persona llena de amargura, de resentimiento. Es una persona realmente, es una higuera seca. ¿Sabes lo que es higuera seca? Pura hoja. No hay amor, no hay gozo, no hay paz, no hay fruto. Solo hay carne, solo que carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, pleito, celos, ira, contienda. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, no tiene origen humano. Es fruto del Espíritu Santo. Y en esta noche, escúchame bien, mi amado hermano, hermana que me escucha. Y tú, mi amigo que me estás escuchando. ¿Quiere vivir una vida de fe? ¿Quiere que trasladar monte? Yo creo que sí. Con Jesús vas a andar. Pero si te suelta de la mano de Jesús, los vientos huracanados, la furia de la naturaleza te va a destruir. Pero si Jesús te tiene bien agarrado la mano, no tengas miedo a los terremotos, no tengas miedo a nada. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Inclina tu rostro y dile, amado Padre Celestial, muchísimas gracias en el nombre de Jesús por hablarme, por bendecirme. Muchísimas gracias porque usted es mi roca fuerte, mi esperanza, mi castillo. Perdona mis pecados en palabras, pensamientos y hechos. Pero si tú estás orando, escúchame bien, y aún no tienes a Jesucristo en tu corazón y quieres recibirlo a Él como tu único Señor y Salvador personal, dile, Señor Jesucristo, repite conmigo, por favor entra en mi corazón y siéntate en el trono de mi corazón. Yo te recibo y te acepto como mi único Señor y Salvador personal. Ruego que me perdone todo pecado, toda maldad, toda iniquidad en palabras, pensamientos y hechos. Hoy voy a pedir perdón, Dios, a aquellas personas a quien he ofendido. A aquellas personas que tengo amargura, le voy a decir, perdóname. Y usted me cubrirá de amor.
me cubrirá de esperanza. Me llenará Dios de su palabra, de fe. Y sé que mi nombre, dile, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Él lo escribe. No te preocupes. Y cuando Él venga por su iglesia, te va a llevar a ti. No solamente a ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La familia completa se irá si tú le hablas de la palabra. Dile, gracias mi Señor. Usted me ha hablado poderosamente. Estoy con alegría, con gozo. Gracias Señor Jesucristo. A partir de hoy, publicaré tus alabanzas. A partir de hoy, Dios, mostraré al mundo el amor de usted para con mi vida, para con mi familia. En el nombre de Jesús, dile, en el nombre de Jesús, amén. Ahora voy a orar yo por ti. Padre, gracias por hombres y mujeres que han hecho esta oración. Y gracias también por tus hijos que han escuchado la palabra. Ahora consolida la fe de ellos. Y aquella persona que ha recibido a Jesucristo, llénalo de tu gracia, de tu bendición y de tu amor, y dale la paz, el gozo. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Amén. Dios te bendiga.